Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión programada para el día de hoy. Jóvenes, hoy vamos a hablar sobre una obra trascendental que ha marcado en la historia, pues más que nada poniendo en lo más alto, lo más sublime, esa mujer que eh, nos ha traído al mundo, ¿no? La madre. Pero antes de hablar de madre, no podemos dejar de pasar dos cosas. Una, la madre es imprescindible, la madre es irreemplazable, la madre es única, ¿no? ¿No? La única persona que puede dar su vida por sus hijos es la madre. La única persona que perdona todo a sus hijos es la madre. Este famoso cantautor, jilguero de Huascarán decía, para la madre no hay un hijo asesino, para la madre no hay un hijo secuestrador, para la madre no hay un hijo violador. La madre es todo. Y por eso debemos valorarla, quererla, amarla. No solamente darle abrazo, ayudarla, entenderla, comunicarse, conversarla. ¿Sí? Segundo es que no podemos dejar de hablar sobre la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se refiere a los acontecimientos ocurridos entre febrero y octubre de 1917 en Rusia, que provocaron la caída del régimen zarista y culminaron en la formación del primer gobierno socialista del mundo. La revolución fue emprendida por diversos sectores, ya que se desarrolló por etapas, ¿no? Cada una con sus propias características, actores. Contó con la participación de los soviets, agrupaciones o asambleas de obreros campesinos y soldados organizados desde la Revolución de 1905. La Revolución de Febrero marcó el inicio del proceso ruso, que estuvo liderada por los mencheviques, ¿no? El ala moderada del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, quienes, junto a otros sectores como los cadetes del Partido Democrático Constitucional, lograron la abdicación del zar Nicolás II e instalaron un gobierno de transición en busca de la democracia. Dicho gobierno fue representado por Alexander Kerensky, quien se preocupaba por la seguridad de la familia del zar y buscaba una solución intermedia entre los diferentes sectores de la sociedad. Y esto no le gustó al pueblo. Los grupos más radicales de los soviets comenzaron a disentir, ¿no? ¿No? Enojarse de las políticas del gobierno provisional. Así el socialismo siguió creciendo bajo los lemas paz, pan y tierra, y todo el poder para los soviets, es decir, para el pueblo. Luego vendrían sucesos más radicales, con este pequeño gigante, ¿no? Vladimir Ulyanov Lenin, ¿no? La llamada Revolución de Octubre, impulsada por el partido bolchevique, como ya hemos mencionado, liderado por Vladimir Ulyanov Lenin. El 25 de octubre de 1917,
7 de noviembre exactamente, según el calendario gregoriano, Lenin dirigió un alzamiento en Petrogrado, San Petersburgo, tras la toma de diferentes guarniciones militares. La élite del gobierno de transición fue capturada y acusada de contrarrevolucionaria. De este modo, el partido bolchevique de Lenin comunista se instaló en el poder. Es decir, el pueblo triunfa, los revolucionarios triunfan. Y a partir de ahí, Rusia se va a convertir en el primer país socialista en aquel entonces. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál fue la finalidad? La finalidad fue dar al pueblo el poder, porque hubo demasiadamente abuso, injusticia, había miseria, hambre. El gobierno solo hacía para su gente, para gente rica. Y por eso la clase obrera se levanta, ¿no? Porque ellos quieren igualdad para todos. Ese es el contexto histórico de la Revolución Rusa. ¿Y por qué tengo que hablar o por qué he tenido que hablar sobre esto? Porque la obra que vamos a analizar está relacionado estrechamente con esa revolución. Y ustedes saben, cuando hay una revolución, cuando hay una guerra, pues muere mucha gente. Gente culpable, gente inocente, gente que busca sus derechos, porque los derechos de los desposeídos se habían perdido completamente. Jóvenes, Máximo Gorki es máximo exponente de la literatura rusa, en donde plasma esos sucesos durante la Revolución Rusa, ¿no? Nos pone, ¿no? A conocer la participación activa de las madres, de las mujeres, de los jóvenes obreros, es decir, hijos de los obreros. Tales así la madre se sacrifica, no abandona, ¿no? Sigue sus ideales de sus hijos, ¿no? Tales así de la madre Elena Olianovich. Máximo Gorki, pseudónimo de Alexandre Máximo, nace el 28 de marzo de 1868. En 1873 fallece su padre. El niño va a vivir con sus abuelos. Luego de que su madre se casa por segunda vez, empieza a asistir a la escuela, pero su padrastro abandona a su madre y vuelven a casa de sus abuelos. En 1876, Alexei vuelve a asistir a la escuela. En 1879 termina el tercero de primaria, pero también muere su hermano menor y su madre. Un año después se emplea como aprendiz en una zapatería y muere su abuelito. Qué tragedia, ¿no? En 1885 viaja a Kazán, vive con un estudiante del liceo de Kazán que trabaja de noche como corrector de pruebas de un periódico. Empieza a trabajar como panadero, estudia a pesar de los problemas económicos, intenta matarse disparándose un tiro en el pecho, logra salvarse y vuelve a trabajar en la panadería. En 1889, en la ciudad de Tiflis, publica su primer cuento. En 1892 se casa con una hermosa joven rusa, con la cual tiene dos hijos, Katiuska y Maxim. Publica varios relatos cortos en revistas y periódicos. En 1893 adopta el seudónimo de Gorki, Amargo, que significa amargo. En 1902 contrae la tuberculosis, se va a crimen. La administración zarista consigue que lo nombre académico. En 1906 huye al extranjero, pues la política zarista quiere apresarlo, y en 1907 conoce a Lenin en Londres. En 1908 publica La Madre. En
1918 participa activamente en la creación de la primera universidad obrera y campesina. Fallece en 1936 a los 66 años de edad. Sus obras tienen una larga producción literaria, pues más que nada relacionada con la gente, problemas sociales, económicos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Macat, ¿no? Tracuda, las obras, ¿no? La vieja, la Melba, tenemos La Madre, Los Últimos, La Vida de Hombres Innecesarios, ¿no? La Confesión, ¿no? Todas estas obras que él ha escrito, ¿no? Tienen un carácter, pues, psicológico, tiene carácter social, ¿no? Que tiene que ver mucho, mucho con la vida del ser humano, ¿no? Más que nada, por ejemplo, la Madre, ¿no? Y así sin número de obras que tienen que ver con mucho, porque con la Revolución Rusa, ¿no? En búsqueda de la igualdad y la justicia social. Ahora vamos a escuchar, jóvenes estudiantes, un extracto, un resumen de su novela más peculiar y más importante de carácter social, La Madre. La madre de Máximo Gorki, Pelagia Blasor, es madre de un joven obrero que ha pasado toda su vida penando y sufriendo, consciente de que nada podía hacer contra la situación. Su marido, en vida, siempre borracho, la maltrató y golpeó y mal alimento. Su hijo Pavel, a la muerte del padre, comienza a trabajar al tiempo que llena la casa de folletos marxistas y amigos comprometidos en la causa revolucionaria a la que no tarda en afiliarse. Pelagia nada entiende de lo que los jóvenes discuten, pero poco a poco siente nacer en su interior una sensación de libertad y al derecho a la vida desconocido hasta entonces. Pero Pavel es arrestado y deportado a Siberia. Pelagia quiere entonces proseguir la tarea que su hijo desempeñaba. Pronto la policía se ocupa de perseguir a la madre y cierto día en que Pelagia Milovna va a otra población para difundir y propagar sus ideas socialistas, es detenida, injuriada y maltratada hasta convertirse en mártir de la libertad. Resumen largo. La Madre es una novela de Máximo Gorki, uno de los grandes exponentes del realismo socialista, publicada en 1907. Narra la historia de una campesina rusa, Pelagia, conocida como la Madre, personaje con el cual Gorki pretende simbolizar el despertar del pueblo ruso a la realidad socialista, atacando al tiempo las instituciones del zarismo, gobierno, iglesia, judicatura, policía, ejército, etc. Por estas razones, la novela fue inicialmente prohibida por la censura rusa. La novela arranca con el fallecimiento del marido de Pelagia, un hombre cruel que la martirizó física y anímicamente durante los años que duró su matrimonio. Fruto del mismo, Pelagia tiene un hijo, Pavel, cuyo carácter se va tornando cada vez más reservado. La madre no obtendrá explicación de este cambio de comportamiento hasta que un día Pavel decide celebrar una reunión con algunos de sus compañeros en su propio hogar. En esa reunión, la madre tomará conocimiento de las inclinaciones políticas de su hijo, líder socialista en la fábrica en la que trabaja, y conocerá a las personas que componen su círculo más íntimo. En el transcurso de la historia, el lector puede apreciar el cambio de actitud de la madre hacia la actividad política. En un primer momento, su reacción es de rechazo, un rechazo que tiene su origen en el miedo que ha venido arrastrando a lo largo de su vida. Sin embargo, poco a poco se va involucrando en las reuniones de su hijo con sus compañeros de partido, a los cuales acaba tratando y considerando como si fueran sus propios hijos. Quien sigue la historia acaba comprendiendo que Pelagia no es solo la madre de Pavel. Hijos, quien sigue la historia acaba comprendiendo que Pelagia no es solo la madre de Pavel, sino también de todos sus compañeros, de toda la causa que defienden. Su relación con personajes como Andrés, Natasha o Rivin es cada vez más estrecha. Como consecuencia de sus actividades políticas, Pavel es detenido por la policía zarista. A partir de ese momento, Pelagia deja de comportarse como una mera espectadora, y comienza a colaborar activamente en las actividades del partido, llevando pasquines a la fábrica de su hijo, transportando periódicos ilegales a las zonas rurales o transmitiendo a campesinos y trabajadores la ideología socialista aprendida de su hijo, a lo que ella da un tinte religioso.
Desde su punto de vista, religión y socialismo defienden el reinado de las clases humildes. Finalmente, Pavel y sus colaboradores son declarados culpables y enviados a Siberia en un juicio amañado. Al poco tiempo, y cuando la madre se dispone a transportar de nuevo documentación política y legal, comprende que ha sido seguida por un espía zarista, siendo detenida y duramente golpeada, al defender frente a aquellos que la rodean sus recién adquiridas posiciones políticas en el momento de su detención. Gorky cierra en falso la novela, al no aclarar al lector el destino final de la madre. Bueno, hemos escuchado un extracto, o sea, es decir, disculpen por favor, sobre el contenido de la obra La Madre, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo es el sacrificio de la madre, ¿no? A pesar que hay peligro para su vida, pero su convicción, por dos cosas, su convicción, ¿no? De buscar la igualdad, la justicia. Por otro lado, la convicción de buscar justicia para su hijo, ¿no? Que, que también no solamente él, Pavel, ¿no? Sino que muchos jóvenes se habían involucrado en la lucha en esta revolución que sirvió y en muchos años salió favorecido la clase trabajadora, ¿no? Entonces, eso es lo que nos narra magistralmente Máximo Gorki en su obra La Madre. Jóvenes, seguramente ustedes eh, que ya no concuerda, ¿no? Con lo que estamos viendo en este siglo XXI, donde un pueblo revolucionario, o sea, es decir, un pueblo socialista, pues es ya mal visto por el gran capitalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando personas o personajes que candidatean a la presidencia, por ejemplo, que tienen esa tendencia, pues es llamado terrorista, es llamado, ¿no? Malo. Entonces, de repente, en el contexto en que vivimos no encaja. Pero nosotros tenemos que, para analizar y para valorar esta obra, nosotros tenemos que ubicarnos en ese contexto, en la Revolución Rusa que no solamente no, fue el eje fundamental para que otros pueblos despertaran y buscar la justicia social, ¿no es cierto? Y Cuba, por ejemplo, ¿no? Cuba hasta ahorita es un pueblo revolucionario, pueblo socialista que no se mete con ninguno de los países, solo se desarrolla. Pero poco a poco, pues, ¿no? Que los pueblos van cambiando, más que nada, el gran capitalismo influye demasiado, ¿no? Entonces Rusia, que ha sido un país socialista de muchos años, ahora ya no es país socialista, es un país capitalista. Se ha vuelto también un país que también explota, ¿no? Entonces, pero nosotros, para analizar esta obra, para ver el contenido, cuál es el valor social, valor político, valor moral, valor espiritual, ¿no? Tenemos que ubicarnos en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, para ver la participación activa de la madre, ¿no? Bueno, jóvenes, eh, yo quiero que en la tarde ustedes van a hacer un comentario, ¿ya? Escuchen el argumento y yo quiero su opinión de ustedes sobre el contenido de esta obra. Y más, vamos a analizar, vamos a hacer una especie de panel, ¿no? Un conversatorio con ustedes y llegar, pues, a analizar esta obra, entenderlo mejor, ¿no? La intención del autor, las ideas del autor, ¿no? El contenido de la obra, la culpa, por ejemplo, el castigo, por qué el título, etcétera, etcétera. Entonces eso lo haremos en horas de la tarde. Muchas gracias.